nuestra gratitud al Señor por este nuevo día que el Señor nos concede estar con ustedes para adorar al Señor desde aquí, desde este lugar, desde la capital de la República de Honduras, para bendecir a nuestra iglesia y a la iglesia del Señor en todo el mundo. Muchas gracias por conectarse y estar con nosotros, especialmente aquellos que siempre con agrado y con devoción y como un hábito cristiano están los domingos inclinados ante el Señor. Siempre digo que el domingo es un día especial. Especial porque el Señor hizo maravillas el domingo. Él resucita el domingo y Él nos manda que celebremos su Pascua, que celebremos la cena y que tengamos comunión los unos con los otros, que nos congreguemos en su casa. Ese es un mandato del Señor. Y quiero animar a todos, que el hecho de que no estemos reunidos en el templo, o sea, en el edificio, en la casa de Dios, no quiere decir que esto no sea un culto. Es una reunión de adoración. Tenemos que hacerlo así, porque eso es exactamente lo que queremos lograr a través de estas redes sociales con el pueblo que nos sigue. Hay que seguirnos reuniendo en nuestras casas como familia, pero además de eso es un culto de adoración donde cada persona allí donde está en su casa presente una ofrenda al Señor. No se puede tener reuniones de adoración en el templo o en cualquier lugar si no presentamos nuestras ofrendas al Señor. La Biblia dice: no me presentaré al Señor con las manos vacías. Por eso, a partir de hoy voy a estar haciendo énfasis en todos aquellos que son parte del CCF, de todos aquellos que son miembros y aquellos que desean serlo a través de estas redes sociales. Compartir la palabra del Señor, orar al Señor, estudiar la palabra, pero también hay que presentar una ofrenda al Señor, especialmente los domingos, que son días que todo mundo, toda persona que cree en Dios debe de tener su devocional, debe de tener su momento de adoración, de tener la cobertura pastoral, estar bajo esa cobertura, bajo esa dirección. Así que cada familia, cada persona ponga aparte algo, guárdelo y luego deposítelo a través de la cuenta de nuestra iglesia. Hemos dicho que la iglesia no está cerrada. Los edificios sí están cerrados por el momento, pero la iglesia sigue militante, sigue moviéndose. Así que hay que ofrendar, hay que diezmar como son nuestras tradiciones. No esperemos hacer las fiestas de mayordomía. Cada domingo es un mandato del Señor de presentar nuestras ofrendas al Señor según hayamos prosperado. Así que es un anuncio
un comercial que a través de nuestras reuniones por Zoom, por Facebook o por cualquier otra plataforma, el sábado, el jueves, igual hay que apartar nuestras ofrendas y mantenerlas o depositarlas en la cuenta de nuestra iglesia. Ya llevamos bastante tiempo, casi 5 meses de estar transmitiendo, y creo que hemos faltado un poco para poder explicar estas cosas sobre lo económico en nuestra iglesia. La verdad es que no nos mueve el dinero. No es ese nuestro propósito, pero no quiere decir que no esté en la palabra del Señor y que debemos de hacerlo con rigurosidad, es decir, con puntualidad, porque es un mandato de la palabra. Quiero compartir con ustedes un tema hoy, domingo 23 de agosto del 2020. Un tema que es importante, que quisiera que juntos allí tomen su Biblia, la palabra del Señor, y podamos compartir algunos pensamientos de la palabra del Señor. Este es un tema que lo quiero conectar con alguno de los que ya compartí en alguna red que se llamaba Para que nadie se gloríe, y que el objetivo es presentar la gracia del Señor, el amor de Dios para sus hijos, para el mundo entero. Y lo quiero titular La Gran Pregunta. Repito, la gran pregunta. Marcos 10:17 dice la palabra así: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Repito esta porción bíblica. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Otra versión dice: ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Esta es una pregunta que fue hecha a Jesús por un joven que los evangelios lo llaman que era muy rico, con muchas posesiones materiales. Era un muchacho inteligente, pues se nota en la forma como él se dirige a Jesús y la pregunta que le formula al Señor. Me parece que tenía un grado de inteligencia, muchacho respetable, honorable, y le dice al Señor: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Yo diría que es la pregunta del millón. Una pregunta que trasciende esta vida, pero también la otra. ¿Qué bien haré para heredar la vida eterna? El texto dice también que vino corriendo. Me encanta esa traducción. Vino corriendo e hincando la rodilla delante de él. Dos cosas importantes que quiero resaltar
Primero, vino corriendo a la carrera, rápido, al encuentro de Jesús y le pregunta lo que estoy llamando la pregunta del millón, pero no solamente eso, sino que se arrodilló, se hincó como era la tradición de aquel entonces de jóvenes respetuosos que practicaban la ley, que leían la palabra, la ley de Moisés en ese tiempo. Y qué bueno fuera, es mi pregunta, que la juventud de hoy viniera corriendo a Jesucristo en busca de salvación y libertad de sus pecados, de la esclavitud, de los vicios y buscando salvación. Qué bueno fuera que vinieran al encuentro de Jesús. Yo le diría a los muchachos, a las muchachas, a los jóvenes, a las personas, corran y vengan a Jesús. La puerta está abierta, los brazos de Jesús están abiertos, llamando al pecador y diciéndole: vengan a mí, todos los que están cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Así que jóvenes, el llamado es: vengan corriendo al Señor Jesús. Él los espera con los brazos abiertos. Este joven vino corriendo y se inclinó con mucha reverencia al Señor. Se nota, como dije al principio, que era muy respetuoso, muy educado y fiel a sus tradiciones, a la ley de Moisés. Yo podría decir que era un joven intachable en su comportamiento, con muchos recursos económicos, y esto obviamente lo hacía confiar en sí mismo, en su abolengo familiar, o sea, en su estirpe o su procedencia. Pero aún así, este muchacho, con todas esas virtudes que tenía, le hacía falta algo. Tenía un vacío en su corazón. Tenía una necesidad que no había podido llenar. Igual como miles de jóvenes hoy y personas que todo lo poseen, todo lo tienen, no les hace falta nada. Tienen todo lujo, todo lo pueden adquirir en este mundo. Sin embargo, están vacíos. Y eso los lleva a acudir a drogas, alcohol y a otras diversiones. Y esto los va llevando poco a poco a destruirse, a caer en esclavitudes que mañana no pueden salir de ellas. Esa es la realidad de nuestros jóvenes. Igual que este muchacho, tenía todo, pero vacío. Él quería conocer el futuro, el más allá. Y yo me pregunto, ¿es posible que este muchacho haya leído la Biblia, haya leído la ley y los profetas, y especialmente Daniel capítulo 12:2? Allí se habla de que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna
y otros para vergüenza y confusión perpetua. Quizás se leía esos pasajes y le preocupaba esta situación. ¿Qué del más allá? ¿Qué del futuro? Muchos hebreos en el tiempo de Jesucristo creían que la resurrección de los muertos sería una prolongación de esta vida, y especialmente si habían vivido haciendo el bien y guardando la ley y demostrando un buen comportamiento en la sociedad. Y quizás esto le pasaba al muchacho. Ahora, igual pasa hoy en nuestra sociedad. La frase que usa este muchacho es el saludo respetuoso cuando se dirige a Jesús y le dice: maestro bueno, maestro bueno. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Es una gran pregunta y una gran respuesta. Y obviamente que esto ha creado algunas controversias en los estudiosos de la Biblia. Y algunos aducen que Jesús no era Dios, sino Hijo. Pero aclaro esto, que Jesús no es que esté negando su divinidad. Como dicen muchos, lo que pasa es que el joven, y atención a esto, este joven se dirige a Jesús como un simple maestro de Israel. No lo está viendo como Dios. Jesús es Dios, es Emmanuel, Dios con nosotros. Si bien es cierto que en ese momento Él estaba en la tierra, era el Hijo de Dios humanamente cuando estaba aquí. Pero Él es Dios, Él no pierde su divinidad. Algunos dicen que aquí Él está diciendo que Él es Hijo nada más, creado. No. Jesús es desde el principio. Él es Dios, Él es Padre, Él es Espíritu Santo. Y el joven rico se dirige a Jesús comparándolo con los simples maestros de Israel de ese entonces y lo llama maestro bueno. Pero Jesús le dice: no te equivoques. No hay nadie bueno, sino solo Dios, si lo vemos de esa perspectiva humana. En el mundo no hay nadie bueno, nadie que sea perfecto. El único perfecto solamente es Dios. Así que Jesús, vuelvo a repetir, es Dios. Él es el Padre, Él es Espíritu Santo. Podemos leer esto en Hebreos 4, 15, 7, 26, 2 de Corintios 5, 21, porque Jesús dice que Él, visto de esa perspectiva humanamente, le dice: ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno y es Dios. No es que esté negando, repito, su divinidad. Él es Dios. Él es Dios. Jesús es Dios, no simplemente Hijo. Se presenta en la tierra como el Hijo de Dios, pero Él es Dios. Y hablando de que no hay ninguno bueno aquí en la tierra, voy a leer Romanos 11:3. Dice: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios.
Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y luego el verso 13 dice, sepulcros blanqueados es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y esto es la realidad del ser humano. Todos estamos manchados por el pecado. Todos, sin excepción alguna. Necesitamos ser lavados con la sangre de Cristo. Y siguiendo la pregunta del joven a Jesús, Jesús le preguntó, ¿los mandamientos sabes? Y dijo, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. En Marcos 10:20 dice, él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Como dije al principio, era un joven envidiable, correcto en todo, casi intachable en cuanto a su conducta y a su vida moral. Pero como he dicho y lo sigo diciendo, el ser bueno no es suficiente para alcanzar la vida eterna. En este mundo hay mucha gente buena, gente bondadosa, gente que va a la iglesia, gente que ayuda, que hace obras de filantropía, de ayuda social, cooperan, sirven, son los primeros que están ahí. Sin embargo, eso no es suficiente para ser salvo. Esto fue lo que dijo Jesús. Le dijo, te falta algo, te falta algo. A pesar de que el joven dijo que había guardado todos los mandamientos. Y eso no es fácil, pero el muchacho lo había hecho. Y hay otro caso en la Biblia, en Juan 3, 1 al 7, y se refiere a un hombre, a un doctor de la ley de Moisés que vino a Jesús de noche. Me refiero a Nicodemo, y dice lo siguiente: este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo era otro hombre casi perfecto, no perfecto, porque perfecto solo Dios, pero intachable en cuanto a la ley. Y él viene a hacerle casi la misma pregunta. Jesús detecta en su eterna sabiduría que era lo que Nicodemo quería descubrir. A pesar de ser tan bueno,
un maestro de la ley, quería conocer del más allá. La respuesta de Jesús en el verso 3 es: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Esta es una pregunta importante y la respuesta de Jesús: nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios. Nicodemo se sorprende y dice: ¿cómo puedo entrar por segunda vez al vientre de mi madre y nacer? Jesús le dijo: el que es nacido de la carne, es decir, de papá y mamá, es carne, pero el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que, estimados amigos, estimados jóvenes, personas de buena conducta, personas muy morales, personas que casi creen que han ganado la salvación, porque así me lo han dicho. Personas que me han dicho: pastor, yo soy mejor que usted, hago mejores obras. Y tienen razón. Claro que sí, gente buena. Y eso no quiere decir que sea malo, eso es bueno. Sin embargo, no basta para alcanzar la salvación. Esto le pasa al joven rico y también le pasa a Nicodemo. Fueron confrontados con la verdad de Jesús. Pero regresemos al texto inicial del joven rico. En Marcos 10:21 dice: entonces Jesús mirándole, le amó. Qué bonito esto. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Ven y sígueme y toma tu cruz. Interesante. Jesús le amó. Esta palabra en el original quiere decir: lo admiró el Señor porque había hecho grandes esfuerzos. Y Jesús sigue mirando todavía con amor, con bondad, con misericordia, con compasión a las personas que son buenas, que hacen buenas obras, pero que les hace falta algo: nacer de nuevo, nacer de nuevo. Y es más, el Señor le dijo una palabra: te hace falta algo, anda y vende lo que tienes y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. En primer lugar, hay que despojarse de aquellas cosas que a veces son como dioses para el ser humano. Y por esas cosas que a veces son dioses para la gente, no nos permiten seguir
a Jesús. Por eso Jesús lo confronta y le dice, te falta algo, vende todo lo que tienes y luego sígueme. Y aquí el Señor, yo digo, le tocó lo más sensible, lo que más amaba en su corazón, sus posesiones, sus negocios, todas esas cosas. Aquí se nota que él ni siquiera el primer mandamiento había guardado. El primer mandamiento es: ama a Dios sobre todas las cosas. Dios debe de estar en el primer lugar. Y el segundo lugar no es uno mismo. El segundo lugar es el prójimo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El joven, ignorando la profundidad de la vida eterna y de la sabiduría de Dios, le dijo, todo lo he guardado. Jesús le dijo, no es cierto, te falta algo. Y le dijo, vende todo lo que tienes y luego ven y sígueme y toma tu cruz. Estimados muchachos, estimados jóvenes, señoras y señores, ¿están ustedes siguiendo a Jesús? ¿Han entendido el mensaje del Señor? ¿Están preparados para hacer tesoros en el cielo? ¿Entienden todo este conversatorio que Jesús tuvo con Nicodemo y con el joven rico? Tienes que nacer de nuevo. Algunos preguntan y dicen, ¿quiere decir que para ser salvo yo tengo que vender todo lo que tengo? No, no es así. Lo que pasa es que Jesús lo quería llevar a algo que el joven amaba más. Y en la otra versión de la Escritura, dice en Mateo 19:22, vea lo que pasa. Y lo que yo llamo lo imposible, o más bien lo difícil, pero no imposible. Dice el texto en Mateo 19:22 al 25, oyendo el joven esta palabra. ¿Cuál palabra? Anda y vende lo que tienes. Se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. Se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. Era muy rico. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el hoyo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Mirándolo, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Amigos, esa es una gran verdad. La salvación es para todos, es para ricos y es para pobres, pero Dios nos está diciendo que Él debe de estar en el primer lugar, que las cosas, que los bienes no estén controlando nuestro corazón, nuestro ser, que no nos estorben para seguir al Señor. Hay personas que nos dicen, se lo digo por experiencia como pastor, cuando les preguntamos, ¿qué pasa que no van a la iglesia? ¿Qué pasa que no están estudiando la palabra? ¿Que no están orando? Y ellos dicen, pastor, no tenemos tiempo, no hay tiempo para eso.
Y yo les digo, va a llegar un momento en que van a tener tiempo. Pero la pregunta es, ¿están acumulando tesoros en el cielo o simplemente acumulan riquezas aquí en la tierra? Ser rico no es malo, es una bendición de Dios. Lo que es malo es que pongas tu confianza en tus riquezas, en ti mismo, en lo que tienes, incluso en tu tradición, en tu abolengo, en tu estirpe religiosa. Eso no salva. Lo único que salva es que vengas a Jesús, que lo sigas al Señor. Y voy a hacer una pregunta aquí. ¿Es malo tener dinero? Como ya lo expliqué, pero explico un poquito. Hay dos corrientes que son muy peligrosas. Los que enseñan la teología de la prosperidad. Estos enseñan que Dios nos ha llamado simplemente a tener. Y casi danles la sensación de menospreciar al que no tiene. Y miden el éxito por las cosas que tienen. Y crían una iglesia o seguidores llenos de avaricia, ambiciosos, ansiosos, y se comparan con los demás porque no tienen. Y esta es una teología falsa. Falsa, porque no es cierto. El dinero no compra la salvación, ni te hace feliz. Resuelve tus problemas, pero no te alcanza para la vida eterna. Así que esta teología de la prosperidad que enseñan de esa manera es falsa, totalmente falsa. Dice la Biblia, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Y quiero leer este versículo bien claro, porque algunos lo leen al revés y se malentiende. Porque raíz de todos los males es el dinero. No dice así. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Que es diferente. La gente que ama las posesiones, que hace cualquier cosa por obtener dinero. Y el apóstol Pablo dice, los cuales codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados a muchos dolores. Eso es verdad. El amor al dinero hoy tiene a miles de personas en las cárceles. O los tiene en los hospitales enfermos, o los tiene divididos en su familia por herencias, por codiciar las riquezas, por amar las riquezas y olvidarse a Dios, separados de Dios. Así que estos que enseñan la prosperidad como una teología bíblica que es muy forzada en las Escrituras,
es falsa. Pero está el otro extremo de los que enseñan el evangelio de la pobreza. Esta doctrina también es falsa. Estos enseñan que entre más pobres eres, más justo eres ante los ojos de Dios. Y vuelvo a repetir, ninguna de estas dos teologías son correctas, son falsas. La pobreza no es un mérito para entrar al reino de Dios. En ninguna parte de la Escritura dice eso, porque hay otros que hacen teología y viven de esto, de enseñar la pobreza, andar descalzo, sacrificarse, martirizarse, hacerse los mártires, pues. Esto no es así. No es así. Los dos extremos son malos. Sin embargo, el camino a la vida eterna, el Señor lo explica en qué consiste realmente. Y Juan 17:3 nos da esta definición a manera de concluir esta plática que he tenido con ustedes. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Atención a esto. Esto lo dijo Jesús. No lo dicen sus apóstoles, ni ninguna otra autoridad eclesial. Lo dice Jesús en San Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Cuál es la vida eterna? Que conozcan a Jesús. ¿Qué significa conocer a Jesús? Él dijo: ven y sígueme y toma tu cruz cada día. En Marcos 8:34 dice: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Qué quiere decir esto? ¿Andar una cruz en el cuello? No. Un madero, sacrificando, andando cargando un madero. Una cruz no es eso. Tomar la cruz es caminar en el camino de Jesús. Es vivir una vida consecuente con la palabra del Señor, que no es fácil, pero con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, el Señor dijo: yo me voy, pero les voy a dejar un consolador para que esté con ustedes todos los días del mundo. Él nos ayuda a pasar esos momentos difíciles de la vida cristiana, esos momentos de desierto. Él dice: yo voy a estar con ustedes todos los días. Pero hay que llevar la cruz de Jesús. Y esa cruz puede ser tu misma familia. Esa cruz puede ser que tus posesiones, tu dinero que el Señor mismo te ha dado, no lo quieres aportar al Señor, a la causa del Señor. O te impide algo servir y acercarte al Señor. No hay que olvidar la cruz de Jesús. La otra razón para encontrar la vida eterna
según lo que hemos hablado, es lo que dice Romanos 3:10. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hay que reconocer eso, que necesitamos a Jesucristo que nos lave con su sangre que derramó en la cruz del Calvario. Todos tenemos la mancha del pecado de nuestros antepasados. Por eso necesitamos venir a Jesús. La otra razón es, debes creer en el Señor Jesucristo. Hechos 16:31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y esta es una promesa del Señor para todo aquel que quiera ser salvo. Alguien en su casa debe de levantarse. Alguien debe de correr a Jesús como lo hizo el joven. Corra al encuentro de Jesús y Él lo está esperando con los brazos abiertos. Reconozca que necesita a Jesús, que necesita aceptar a Jesucristo como su Salvador, por muy bueno que haya sido, por muy religioso, necesita aceptar al Señor. Y hay una promesa: serás salvo tú y tu casa. Cuando alguien se convierte en una casa, la promesa de Dios es que Él salvará a todos los de esa casa, pero debe de haber una luz. Ahí donde hay oscuridad, en esa casa a veces donde hay división, muerte, odio, vicios, maldad, necesita que alguien se pare en la brecha y levante su corazón ante el Señor y reconozca que es un pecador. Si hay alguien que hoy nos ve, nos escucha, quiero orar por usted. Dígale ahí donde está, no sé dónde está, donde quiera que esté, allá solas, quizás en su vehículo, en su casa, en el hospital. Diga conmigo: Padre que estás en los cielos, dame la fe, las fuerzas para creer en tu Hijo que enviaste a morir por mí en la cruz del Calvario. Ayúdame, Espíritu Santo, para seguir a Jesucristo y dejar todo aquello que me impide entender tu palabra. Abre mi corazón y entra en mi vida hoy y perdona mis pecados. Ayúdame para leer tu palabra y conocerla y conocerte a ti mejor. Ayúdame, Señor. Así como dice tu evangelio, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios al cual tú has enviado, Jesucristo.
Pídele en esta oración. Hazlo hoy en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Y si lo has hecho, bienvenido a la familia de Dios. Amén y amén.